En 2024 se llevó adelante el relevamiento de condiciones habitacionales en 9 barrios populares de 6 provincias. Este trabajo lo realizaron el Observatorio Villero de la Poderosa, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Fundación Temas. Replicaron una experiencia que el Observatorio Villero de la Poderosa venía haciendo desde el año 2020 con el objetivo de visibilizar comunitariamente y con datos, importante, las condiciones de vida en villas, asentamientos y barrios populares de la Argentina. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que participó en este trabajo, hace una columna en este programa, claro que sí, y ha vuelto en este jueves. A quien tengo del otro lado en esta oportunidad es a Catalina Marino, que es coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de ASIG. Catalina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar acá en la columna. Un placer, Cata, tenerte en este caso telefónicamente. Bueno, preguntarte entiendo que ASIG se suma a este proyecto de formar parte de este trabajo en este año, el año pasado, ¿no? En lo que fue el relevamiento, lo que ya se venía haciendo, pero bueno, aportaron ahí de ustedes, de parte de todos los programas que ustedes ya vienen realizando, ¿no? De análisis de la ciudad, urbanismo y algunos datos en relación a eso. Sí, exacto. Esto no es que se hacía siempre, era un relevamiento que había hecho ya el Observatorio Villero de la Poderosa en el, creo que 2021, y en esta oportunidad se acercaron y hicimos algo conjunto pensando en, mejorar un poco el instrumento de relevamiento, por eso sumamos a Fundación Temas y al Gino Germani pensando en robustecer un poco como la herramienta en sí de de las encuestas, y darle una perspectiva un poco más, mezcla de nuestras organizaciones, ¿no? Combinar lo que es la Poderosa con su desarrollo territorial, su llegada más desde los barrios y nuestra mirada más de presupuesto, de incidencia, hasta mirada jurídica de derechos humanos. Así que fue un buen combo. Bien, aproximadamente un 10% de la población nacional vive en asentamientos urbanos y la falta de planificación urbana integral, el déficit estructural de vivienda han dado un lugar a una expansión de estos barrios caracterizados por el acceso restringido a servicios básicos, falta de infraestructura y muchas otras cosas. Si querés, Cata, arrancamos por, el panorama general de este informe. ¿Qué datos arroja? ¿Sorprende? ¿No? ¿Qué trajo esto? ¿No lo esperaban? ¿Algunas cosas fueron increyendo en el último tiempo? ¿O se acrecentaron o se agravaron? Bueno, vamos entonces por dimensiones. Si empezamos quizá por los hogares, como datos relevantes del informe, que no sé si decir que sorprenden, pero al menos que está bien enfatizar como para la audiencia cuando uno a veces no es tan consciente de cómo se vive en los barrios populares. Quizá lo más interesante es decir que son hogares en general jóvenes. El 30% de los hogares tienen niños, digamos, el 30% de las personas son personas de 14 años o menos, a diferencia de lo que sucede con los adultos mayores, que son solo un 4% de la población más de 65 años, que si comparamos a nivel nacional, digamos, es un 12%. Entonces, realmente lo que tenemos es población que es muy joven y eso habla un poco también de la calidad de vida de los adultos mayores, ¿no? De los barrios populares. Por ahí otras cosas relevantes en términos de hogares que llaman la atención o que está bien destacar es la situación de hacinamiento. Encontramos que el 50% de los hogares vive en situación de hacinamiento, es decir, que más de dos personas por cuarto, que puede ser cuarto ambiente, digamos, no necesariamente una habitación, sino que puede ser lugares donde se duerme, puede ser el comedor, digamos. Y ese porcentaje de hacinamiento es un porcentaje muy alto, el 10% de ese 50 es hacinamiento crítico, es decir, más de 3 personas por cuarto. Y eso contrasta con los porcentajes a nivel nacional, por ejemplo, que son solo el 20% de hogares hacinados, o el porcentaje de la Ciudad de Buenos Aires, que es solo el 8% de hogares hacinados. Claro. Como para tener una dimensión de el nivel de cómo viven en sí los hogares en barrios populares. Sí, también, Cata, ustedes relevaron barrios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego. Tal vez entender esas diferencias, ¿no? Tal vez lo que es la Ciudad de Buenos Aires con lo que son provincias. Y las diferencias, si encontraron amplias diferencias entre, por ejemplo, las ubicaciones. Bueno, quizás no tanto, no es que pueda decirte una diferencia en términos de provincias, pero sí se nota mucho las diferencias por barrio, ¿no? Claro. Justamente, como vos decís, no es lo mismo un barrio que es en la Ciudad de Buenos Aires o del área metropolitana de Buenos Aires, tenemos en La Matanza, tenemos en Isla Maciel, de Avellaneda, sino las diferencias entre por ahí los sectores más rurales o más alejados, tenemos en Ushuaia o tenemos
Entre Ríos, digo, como en la escala del barrio también es distinta, digo, a nivel cuánta población tienen los distintos barrios. Pero por ahí cosas, digo, para no entrar en la diferencia de los barrios, que son, digo, que por ahí eso no hace la diferencia, pero sí cosas relevantes que por ahí se nota, es, por ejemplo, la mitad de los barrios o de las personas encuestadas considera que está cerca de una fuente de contaminación. Claro. Que obviamente hay diferencias entre los barrios, porque según el barrio esa fuente es distinta, pero tenés como muy identificado como gente que identifica o ríos contaminados, digo que acá en el AMBA suele ser el riachuelo, o otros cursos de agua, o cercanía con basurales. Entonces como hay, y eso es un dato que nos llamó la atención y sobre todo porque está bastante bien identificado como población que considera que el problema ambiental es el problema más relevante del barrio, o que es un problema que afecta efectivamente al barrio. Digo, la mitad cree que es un problema que afecta al barrio, el 30% cree que son problemas de los más relevantes que tienen los barrios y que está asociado con con estar expuestos a un nivel de riesgo de contaminación por alguna fuente cercana de contaminación. Creo que eso es uno de los datos más relevantes del informe. ¿Y qué pasa, Cata, con lo que es el acceso a los servicios públicos, que es otro punto, importante del informe? Exacto, y está muy bien la pregunta porque el acceso a servicios públicos es, de hecho, en general siempre gana, digo, en términos de relevancia. Sí. El 42% de todos los encuestados considera que el acceso a servicios públicos es el problema más importante de los barrios. De nuevo, eso cambia mucho según el barrio del que estemos hablando. Uh-huh. Por ejemplo, en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en la 21-24, ese porcentaje creo que aumenta al 80%, o sea, no 40, sino 80, considera que es lo más relevante. Pero eso también demuestra muy fuertemente, que lo hemos hablado muchas veces en esta columna, la relevancia de la provisión de infraestructura, ¿no? O sea, no solo en términos de calidad de viviendas, que son otras cosas que surgen, sino de qué sucede con el acceso al agua, qué sucede con el acceso a fuentes de electricidad o fuentes de pluviales o redes cloacales. Esos son los principales problemas que se identifican, digo, algunos datos relevantes, pero, por ejemplo, la mitad de la población accede al agua de manera informal, de la mitad de los encuestados, el 10% de las viviendas no tiene acceso al agua adentro de la vivienda. En general eso lo que sucede es, hay gente que tiene que comprar agua embotellada, tenemos un 60% de las familias que compran agua embotellada porque ese acceso al agua no está garantizado, uh-huh. ¿no? O el 43% de los hogares que dice que no accede al agua suficiente para las necesidades del hogar. Porque esto es interesante porque lo que nos propusimos con el informe es no solo generar datos, sino como repensar las estadísticas oficiales. Pero hay veces que la medición de la conexión al agua se da de una manera como una pregunta que no termina de describir la realidad. Por ahí yo tengo conexión de agua, pero después abro la canilla y no sale en algunos momentos del día. Entonces, lo que intenta el informe, y sobre todo una página web que hicimos que cuenta de una manera un poco más amigable los datos, más en primera persona, es qué sucede atrás del dato, ¿no? Bueno, qué significa no tener acceso al agua, no tener que organizarme con los vecinos para acceder al camión o acceder a pedir que venga alguien no sé, a sacar el agua porque el barrio se inundó. Entonces hay una serie de otras cosas que impactan en términos de organización comunitaria frente a la imposibilidad de tener infraestructura de servicios públicos de manera oficial, formal, provista por el Estado. Sí, hablando de datos, nosotros resaltamos uno que también nos llamó la atención, tal vez no es servicio básico en sí, pero el 27% de las viviendas relevadas se ubica sobre calles asfaltadas y el 46% sobre calles de tierra, o sea, una gran mayoría, ¿no?, que no están asfaltadas. Lo apuntamos como infraestructura, complicada esa parte. Exacto, y eso sí por ahí tiene mucha dispersión entre los barrios, ¿no? Como hay algunos barrios que están más urbanizados, otros que menos, pero también muy relevante cosas que surgían respecto de el acceso a servicios básicos, otros servicios básicos que asociados a lo urbano, que es la recolección de residuos o los residuos alrededor de las viviendas, como algo de contaminación, y también la falta de arbolado. Claro. Alto porcentaje de la población que no tiene árboles en la puerta de su vivienda, ¿no? Y entonces eso es también cuando lo pensamos a nivel barrial, a veces nos centramos siempre decimos lo mismo, como los servicios públicos es lo esencial, y después hay otras características urbanas, o de planeamiento que están fuera de
en general de los barrios populares, ¿no? Sí, cuando hablas de... Bueno, todo se vincula con todo, porque todas estas cosas también llevan a problemas ambientales, los residuos acumulados, falta de árbol, todo también incide en la salud, digamos, ¿no? Todo está vinculado con todo. Y ahí tomo, Cata, lo que decías sobre... Estás escuchando, perdón, a Catalina Marino, que es coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Unos minutos más tenemos. Cata, decías esto de planeamiento, infraestructura, urbanización. ¿Qué discurso, qué vieron en relación a, políticas gubernamentales en relación a esto en este tiempo? Bueno, eso no lo recoge necesariamente el informe, en el sentido de que solo lo que hacemos fue relevar variables de condiciones habitacionales o condiciones de vida o incluso perspectivas de prioridades de los barrios, pero sí un poco el objetivo del informe es usar este diagnóstico como para disputar y hacer herramientas de incidencia incluso desde los barrios, de los territorios, para repensar la política pública. Uh-huh. Y creo que lo hemos traído varias veces en esta columna, en otros contextos, pero es bastante preocupante la situación porque ya sabemos que las políticas de integración sociourbana están desfinanciadas. Hace 2 años que no hay presupuesto para las obras a nivel nacional, están paralizadas, no avanzan, y entonces eso impacta directamente en la posibilidad de avanzar, ¿no? hacia la provisión de servicios tan básicos como el agua, como las cloacas, como lo que hace a la integración sociourbana. Y entonces es aprovechar un poco de nuevo esta información nueva para volver a enfatizar la necesidad de que haya un financiamiento de esta política. Estamos en septiembre, próximamente tendremos que discutir una ley de presupuesto, hay una serie de políticas que están sobre la agenda pública, que los barrios populares vuelvan a estar en la agenda pública y que pueda financiarse la política de integración sociourbana nos parece algo relevante, tanto para discutir a nivel nacional como para discutir en las propias legislaturas provinciales o incluso en los municipios. Que nosotros solemos seguir lo que es la Ciudad de Buenos Aires y lo hemos trabajado específicamente con algunos barrios, pero en este caso como para ponerlo también a la escala nacional. Clarísimo, Cata. Y además de esto de la incidencia en la política pública, en las discusiones a venir, también importantísimos estos trabajos para dimensionar lo que pasa y contar con información más precisa y actualizada sobre estas condiciones habitacionales de los barrios populares que no se tienen. Entonces, esto aporta un registro clave para entender qué pasa, en los barrios populares en el país, a lo largo de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, creemos que además hay algo de poder haber construido esta información desde los territorios, con La Poderosa, con Fundación Temas, que tienen un trabajo territorial fuerte. Es relevante porque nos ayuda a complejizar los propios indicadores que se usan por ahí de manera oficial para medir ciertas variables, ¿no? Entonces, cómo adaptar la forma en que uno mide, por ejemplo, el acceso a servicios públicos, que por ahí está pensado para medir el acceso al servicio en la ciudad mal llamada ciudad formal, y en realidad después ese indicador, cuando uno lo intenta utilizar en barrios populares, no sirve, ¿no? Claro. Entonces, como hicimos un trabajo de intentar pensar indicadores que puedan efectivamente demostrar la realidad de lo que es vivir en un barrio popular. Cata, la última, ahora sí, pero me interesaba y me estaba olvidando de esto, la producción por suerte está en este programa muy presente y ayudándome. Género, me interesa porque hablan ustedes obviamente que en la mayoría de las que sostienen la vida, jefas de hogar, en su mayoría son mujeres, ¿no? Que trabajan y también cuidan de los menores a cargo, que en una gran cantidad de hogares hay menor a cargo. Entonces, preguntarte un poco también por esa percepción de lo que es el rol de género en este informe. Exacto, sí, es una de las cosas que surge cuando describíamos los hogares. El 60% y pico de los hogares tienen jefatura femenina, o sea, su jefa de hogar se identifica como una mujer, y además hay un alto porcentaje de niños, niñas, adolescentes, que mencionábamos al principio del programa. Y entonces eso hace, ya sabemos, que en general eso se combina entonces con tareas de cuidado, tareas domésticas, además de las tareas productivas, y se combina también con mucho rol comunitario, mujeres que están a cargo de sus casas, a cargo del mantenimiento de su hogar económicamente, y además en todas las tareas de organización comunitaria, que es clave en todo esto, por lo que decíamos antes, de la necesidad de organizarse colectivamente para obtener servicios básicos, ¿no? Y algo también que surgía del informe es esto, como mucha dependencia de otras redes comunitarias. Por ejemplo, 41% de los hogares tienen al menos una persona que asiste a un comedor comunitario. Entonces, la relevancia de nuevo de la red comunitaria, del salir colectivo, porque es muy costoso, las condiciones de vida que
bueno, que se encuentran en estos hogares. Reivindico la salida, es un poco colectiva, bastante, siempre por lo menos está ahí. Cata, muchas gracias por este rato, esta charla. Ahora vamos a estar linkeando al informe y también recordando que lo pueden leer, acceder y recorrer en lapoderosa.asig.org.ar y también obviamente en la web de ASIG, ¿no? Gracias, Cata. Gracias a ustedes. Un saludo grande, era Catalina Marino, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, sobre este informe presentado hace muy poco, Condiciones de Vida en Barrios Populares, análisis de 9 barrios de 6 provincias de la Argentina. Lo pueden encontrar, como siempre, en la web www.asig.org.ar.